Dios los bendiga, mis amados. Hoy quiero compartir una palabra de reflexión que nos va a edificar, que como creyentes tenemos que tener la armadura de Dios para seguir venciendo las obras de las tinieblas, y a través de la ayuda del Espíritu Santo lo vamos a lograr. Hoy quiero compartir a través de la palabra del Señor, porque Dios es maravilloso, mis amados. Quiero que hoy me acompañen y vayamos al libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7, donde Dios nos habla. Dios dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Resistir al diablo es tener puesta toda la armadura de Dios, y Dios te garantiza que el diablo huirá. Yo te invito que a través de esta enseñanza tú le des la entrada al Espíritu Santo, para que cada día el enemigo se vaya de tu vida, para que cada día el diablo ya no tenga más poder ni autoridad en ti, para que el enemigo, por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo que lo venció, ya no tenga ninguna autoridad en nuestra vida, ni en nuestra familia, ni en nuestros hijos. Amén. Padre, te damos gracias, Espíritu Santo de Dios, en esta hora. Señor, te bendecimos, Dios del cielo, porque solo tú eres digno de ser glorificado, solo tú eres digno de ser alabado, Señor. Padre, hoy quiero compartir, Señor, esta reflexión, Cristo de la gloria, Señor, declarando tu bendición, Señor. Sabiendo que cada día más, Señor, como creyentes tenemos que tener esa armadura, Señor. Esa es la armadura tuya, Padre, que tú nos has entregado a través de tu palabra, Señor. Que nos enseña y nos edifica, Señor Jesús, para poder resistir a las obras de las tinieblas. Padre, colocamos todo en tus manos y declaramos, Señor, tu amor, tu bendición, tu protección en este día, Señor, porque poderoso eres tú, Señor. Recibe toda la honra, la gloria, la adoración y la exaltación en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Les decía que Santiago capítulo 4 versículo 7 dice: someteos pues a Dios y resistir al diablo y él huirá de vosotros. Si nosotros no resistimos al diablo, el diablo creerá que tiene todavía derechos legales en nuestra vida, pero el diablo ya no tiene derechos legales en nuestra vida. Resistir al diablo es tener puesta toda la armadura de Dios, y Dios nos garantiza que el diablo huirá. El diablo ya no tiene poder. Por eso, a través de este versículo, Dios nos garantiza que el diablo huirá. Se irá de nuestra vida, se irá de nuestro hogar, se irá de nuestra familia. El diablo no tiene autoridad, mis amados. El diablo ya está vencido. Él no tiene ni poder, no puede ejercer nada si nosotros no se lo permitimos. El diablo está vencido en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Tenemos que siempre confesar la victoria en el nombre de Jesús. El diablo, Cristo lo venció, lo derrotó en la cruz del Calvario. Por eso el diablo no tiene autoridad. Declara que el diablo no tiene autoridad, no tiene poder. No tiene nada que él pueda ejercer dominio sobre nuestra vida. Por eso hay un versículo muy hermoso también que dice en el libro de San Juan 14. El Señor dice que Satanás nada tiene del Señor. El Señor es fiel y maravilloso. Nada. Dios dice que Satanás no tiene nada de él. Vamos a la escritura. Dice en el libro de San Juan capítulo 14, versículo 30. Dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene de mí. Así como lo decía nuestro Señor Jesucristo, que él nada tiene de mí, o sea, se refería al enemigo, a Satanás. Hoy podemos decir que él no tiene nada de nosotros, porque ya hubo alguien que venció la cruz del Calvario. Amén. Por eso el diablo no tiene la autoridad ni el poder. Él no puede ejercer nada si nosotros no se lo permitimos. El diablo siempre está vencido en el nombre de Jesús. Dios es maravilloso. La obra de Jesús, su vida sin pecado y la entrega de su vida posibilitó la victoria sobre el diablo. Por eso tenemos que estar revestidos, tenemos que siempre tener la armadura de Dios. Hay que tomar siempre la conciencia de que el enemigo al cual nos enfrentamos es un ser vencido, ya él no tiene poder ni autoridad. Ese es el enemigo al cual nosotros nos estamos enfrentando, es un ser vencido. Tenemos que declarar lo que es un ser vencido.
Hay que someternos a Dios. Nosotros tenemos que someternos a Dios. Y Él nos garantiza siempre la victoria en todas las áreas de nuestra vida. Usted me dirá, ¿cuáles son todas las áreas de nuestra vida? Yo puedo decirte que en tu hogar, en tu familia, en tu economía, en tu salud, en lo personal, en matrimonial, en lo financiero, en todo, el Señor ya nos garantiza la victoria en todas las áreas de nuestra vida. Vamos a la palabra en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice la palabra del Señor, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo es muy poderoso y es un versículo que tenemos que tomarlo siempre. Cuando nosotros entremos a la guerra espiritual, cuando nosotros vayamos a la batalla, tenemos que tener la armadura del Señor y esto no lo podemos desconocer, tenemos que estar revestidos siempre. Este versículo nos explica la naturaleza de la lucha. La lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La batalla espiritual no es en contra de seres humanos. A veces peleamos con el esposo, a veces peleamos con los hijos, peleamos con el vecino, peleamos con nuestros amigos, peleamos, mejor dicho, con todos peleamos, ¿cierto? Pero déjame decirte que la batalla espiritual no es en contra de seres humanos, con los hombres, sino que por medio de esta figura podemos ver que menciona y muestra la existencia de otro dominio, el espiritual. Aquí nos muestra otros dominios espirituales, las potestades, los gobernadores. Esa es la lucha contra ellos que tenemos que tenerla. Nosotros tenemos que perseverar y nosotros por eso tenemos que resistir al enemigo. Dios dice en su palabra, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Por eso hoy me inquietaba hacer esta reflexión, ¿sí? Una reflexión donde tenemos que tener como creyente la armadura del Señor siempre. El diablo siempre utiliza lo que tiene. Escucha bien, el diablo siempre utiliza lo que tiene. Por un lado, él mismo es el que acecha y ataca juntamente con una hueste de espíritus diabólicos. Eso es lo que él hace con esos huestes de espíritus diabólicos que cayeron con él. O sea, con toda la jerarquía, con esos demonios que vienen también acompañados de él para destruir. Esos son los enviados de las tinieblas. Esa es la jerarquía que él maneja para destruir. Con esa jerarquía él anda. Él quiere siempre destruir. Por eso nosotros tenemos que estar revestidos, mis amados. Tenemos que tener la cobertura. Tenemos que estar revestidos bajo esa autoridad, bajo esa cobertura espiritual, vestidos con la armadura del Señor. Porque el enemigo no pierde una. El enemigo siempre quiere venir a acabar y ataca con toda. Él no se va a poner a pensar quién eres tú, o si tú eres un hijo de Dios, o si tú eres fulanito, perencejo. No, él viene a querer a destruir todo, porque él anda con una hueste de espíritus diabólicos que cayeron con él y que se los menciona en el libro de Ezequiel. Vamos un momento al libro de Ezequiel, quiero que me acompañen al capítulo 28. Leamos ese capítulo 28. El diablo siempre quiere destruir. Yo por tiempo quiero que ustedes lean Ezequiel capítulo 28 y también los invito a que vayan a Apocalipsis capítulo 12. Estos trabajan influyendo y maldiciendo lo físico. Quiero que ustedes hagan esa lectura de su casa y a través de la palabra del Señor. Los cristianos, déjame decirte, mis amados, los cristianos renacidos del Espíritu de Dios son los que pueden desarrollar las habilidades y competencias para discernir y ver el mundo espiritual. Solamente los cristianos renacidos del Espíritu de Dios, porque hemos renunciado a un pasado, hemos renunciado a un pecado y hemos venido a los pies de Cristo Jesús para que Cristo a través de la cruz nos haga nuevas criaturas en el nombre poderoso de Jesús. Los cristianos renacidos del Espíritu de Dios son los que somos y podemos desarrollar las habilidades y esas competencias para discernir y ver el mundo espiritual. Si solo nos guiamos por los sentidos como lo hace el hombre natural, déjame decirte, solo veremos el mundo físico y presentaremos una batalla carnal. Por eso Dios lo dice, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Esas son las batallas que nosotros no podemos enfrentar, esas batallas carnales, eso es, pero esa es la obra del diablo,
que el enemigo nos pone a pelear en una batalla carnal. Entonces déjame decirte, y tú tienes que renunciar. Tú tienes que renunciar a toda batalla carnal en el nombre poderoso de Jesús, porque Cristo lo dice a través de su palabra. Nosotros tenemos que vencer en el nombre de Jesús. La lucha nuestra no es contra sangre, la lucha no es contra carne, no es contra tu esposo, no es contra tu hijo, no es contra tu prójimo. Vuelvo y te lo repito, es contra huestes de las regiones celestes. Por eso hay que vencer, por eso tenemos que tener la armadura de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Él es maravilloso. Eso es lo que quiere el diablo, mis amados, que seamos cristianos sin entendimiento del mundo espiritual. Eso es lo que el enemigo quiere, pero Dios es maravilloso, Dios es fiel, su bendición es grande, poderosa. Por eso nosotros tenemos que tomar siempre las promesas que vienen de parte del Señor Jesús. Bendito su nombre. Yo les invito a que miremos también en el libro de 1 Corintios capítulo 2, versículos 13 y 16. Porque Dios es maravilloso, Dios es fiel. Bendito su nombre, bendito aquel que venció y lo dio todo por nosotros. Porque Él es fiel, porque no hay Dios tan grande, maravilloso como Él. Por eso tenemos que siempre entregar todo a nuestro Dios del cielo. Por eso mire lo que dice la palabra en el libro de 1 Corintios capítulo 2, versículo 13 al 16. Dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dice el versículo 14, pero el hombre natural, escucha bien, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Dios es maravilloso. En cambio, dice el versículo 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Nosotros tenemos que confesar que usted y yo tenemos la mente de Jesucristo, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, vuelvo y les leo, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Solo aquellos que tienen Espíritu de Dios pueden entrar en el mundo espiritual y discernirlo. Por eso declara que tú eres un hijo de Dios y que tú andas en lo espiritual y que tú puedes discernir lo que viene del Espíritu Santo, porque Él está contigo, Él está con nosotros. Por eso Dios lo dice y lo acabamos de leer. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, ¿sí ve? Es el que anda en lo natural. Él no puede discernir lo espiritual. Nada, él no puede discernir las cosas de Dios, porque para él le serían que locura. Pero nosotros sabemos que nosotros ya nos movemos por lo espiritual, que Dios todo lo dio, se despojó de lo más lindo y preciado que era entregarnos a nuestro Señor Jesucristo. Él venció por usted y por mí. Por eso Dios es real. Entonces nosotros tenemos que confesar ese Cristo maravilloso. Solo aquellos que tienen Espíritu de Dios podemos entrar en el mundo espiritual y discernirlo. Entonces podemos concluir, mis amados, que la llave que te permite entrar y entender el mundo espiritual y tener ese poder y esa autoridad es el Espíritu de Dios, que Dios mismo te regaló el día que te convertiste al Señor, el día que tú te convertiste al Señor, el día que tú hiciste la oración de fe, el día que te bautizaste, el día que el Señor te rescató, porque Dios nos rescató. Dios dice en su palabra, no me elegiste vosotros a mí, sino yo los he elegido. Entonces podemos concluir que la llave que te permite entrar y entender el mundo espiritual, tener poder y la autoridad es el Espíritu de Dios. Dios mismo nos regaló esa llave. Él mismo nos entregó ese galardón, esa bendición, porque Dios es fiel. Por eso solamente, mis amados, solamente los cristianos son los que tenemos la posibilidad de discernir lo espiritual, las realidades espirituales. Y nosotros lo miramos porque las obras de las tinieblas son reales,
Satanás vino a matar, hurtar y a destruir, pero Dios ha venido para darnos una vida en abundancia. Por eso yo a través de esta reflexión quería decirte, mi amado, tienes que colocarte la armadura de Dios, confiar en el Señor, y más en estos tiempos de epidemia, en estos tiempos de pandemia, donde se ha presentado todo lo que estamos viendo. Nosotros somos apartados de Dios, nosotros tenemos que resistir, echar fuera ese temor, echar fuera ese miedo, esa angustia, ese pánico. Tenemos que destruir porque nosotros estamos revestidos de la autoridad y del poder de nuestro Dios del cielo, porque Él venció y lo dio todo por nosotros. Por eso nosotros como creyentes tenemos que tener la armadura de Dios. Nosotros tenemos que someternos a Dios y resistir al diablo. Y hoy, tras de todo esto que se está viviendo en el mundo, el diablo anda detrás, el diablo está camuflado, el diablo está destruyendo. Pero usted y yo no debemos de temer. Usted y yo tenemos que estar revestidos y confiados en el poder de nuestro Dios del cielo, que Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo, y el mundo no se acaba, el mundo sigue. Por lo tanto, Dios está contigo y está conmigo. Por eso quería traer esta reflexión, que no temamos, tengamos siempre esa armadura de Dios. Como creyentes no podemos andar sin la armadura de Dios. Tenemos siempre que confesar a nuestro Cristo, a aquel que lo dio todo por nosotros, y que tenemos que resistir siempre al diablo, mis amados. Bueno, mis amados, ojalá que esta enseñanza, esta reflexión sea para tu vida una bendición, que la hayas entendido y que cada día entiendas más el propósito que Dios tiene para ti, para tu familia, para tu generación y tu descendencia. Que el que tiene a Cristo lo tiene todo, mis amados. Si usted y yo andamos como Cristo quiere que andemos, hermanos, no debemos por qué temer. Debemos estar confiados, seguros, porque la esperanza tuya y la mía se llama Jesucristo. Esa es la esperanza del mundo. Si el mundo reconociera que la esperanza del mundo es Jesucristo, ya esto tal vez hubiese cesado. Pero todo esto se está viviendo por la duda, por la incredulidad, porque todavía hay pueblo que confiesan el nombre de Jesús, como lo dice la palabra. Hay muchos que me confiesan, pero su corazón está apartado. Me confiesan con sus labios, pero su corazón está apartado. Por eso, mis amados, tengamos esa armadura, coloquémonos esa armadura, confiemos en el Señor, que Dios está con nosotros, que usted y yo nos debemos de someter a Cristo, debemos obedecer su palabra, andar en la obediencia. Dios quiere que caminemos y andemos en esa obediencia, que no le temamos a Satanás, que Satanás es real, porque Dios nos ha dado valiosas armas, valiosas municiones para poder enfrentar las obras de las tinieblas. Bueno, mis amados, también les invito a que se suscriban a nuestro canal. Deja las peticiones que nosotros con el pastor Rodrigo estaremos orando, estaremos dando respuesta. Bendiciones.